Y bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy estamos igual bien contentos. Bienvenidos a nuestra sesión semanal de la Caravana de la Ciencia. Y bueno, pues estamos contentos porque pues venimos creciendo. Acabamos de cumplir 6 meses. Esto inició el 2 de abril, durante la pandemia, y pues ya tenemos 6 meses ininterrumpidos de transmitir y de difundir lo que hacemos y se hace en muchos laboratorios. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción, y tenemos el gusto de tener a el estudiante de maestría en ciencias, Carlos Díaz Montejo, del Instituto de Ciencias y Tecnologías Biomédicas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del INAOE, que nos va a hablar del pavo real de la física. Cabe señalar que nuestro amigo Montejo es técnico agropecuario que se interesó por física en el último año de su carrera. Él es licenciado en física y bueno, su gusto por la física lo lleva a hablar de ella en las fiestas, ¿no? Qué padre. Además les gusta practicar las artes marciales mixtas y hacer senderismo. Y adicionalmente, pues le gusta todo tipo de música. Entonces, pues, bienvenido, Carlos, y pues te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Okay. Muy bien. Ok, bueno, antes que nada, gracias a la Caravana de la Ciencia por haberme invitado a dar esta plática. Y bueno, ya me presentaron, pero además de estudiar en INAOE, también pertenezco a la comunidad estudiantil de física en Tabasco. Este grupo de la comunidad se tiene por siglas CEFIS Tabasco y también es un grupo de divulgación, pero más especializado en el área de física, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a dar la plática, me surgieron muchas ideas para exponer. Pero una de ellas fue, me puse a pensar en cómo ver a la física, ¿no? Si nos ponemos a imaginar a la física como si fuera un pavo real, pues nos damos cuenta que puede llegar a ser muy vistosa, ¿no? Pero depende de nuestra perspectiva. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre ello, ¿vale? Y para eso, vamos a tomar un pequeño temario donde les voy a hablar sobre algunos aspectos históricos que han sucedido a través de la historia de la ciencia, sobre todo enfocada a la física. De allí vamos a abarcar unos problemitas que se dan cuando uno desea estudiar física y porque mucha gente no la estudia. Posteriormente les voy a hablar sobre uno de los pavos reales que me he encontrado en esta hermosa carrera. Y pues al final de cuentas darles unos pequeños tips, ¿no? Por si te interesan un poquito más sobre estos temas. Entonces, la idea surgió cuando una vez me puse a pensar en la física como si fuera un pavo real. Como les había mencionado, si nosotros vamos a un zoológico, vemos un pavo real, pues son animales o aves muy hermosas, ¿no? Que tienen colores muy brillantes y son muy llamativos, ¿no? Y resulta que dentro de los pavos reales hay diferentes tipos o diferentes... Bueno, yo le voy a llamar diferentes tipos, ¿no? Tenemos pavos reales blancos, arlequines, pavos reales morados y otros, ¿no? Entonces me puse a pensar que la física, al igual que los pavos reales, tiene muchas variantes, ¿sí? Entonces en física existen muchas ramas, unas que son más populares que otras por aspectos históricos o sociales, ¿no? Por ejemplo, en física tenemos lo que es la mecánica de fluidos. Pues nos interesamos también por la astrofísica, que es el estudio de los sistemas solares, planetarios, el universo y demás, ¿no? Esa parte de astrofísica resulta ser también muy llamativa, ¿no? Porque hasta han sacado series basándose en esas partes. También podemos contar con la física médica, que es el estudio es la aplicación de los conceptos físicos a la medicina, ¿sí? Y también podemos tener óptica, que es el estudio de la luz, la neurofísica, que se encarga de modelar desde el punto de vista de la biofísica a nuestras señales cerebrales como si fueran modelos físicos. La termodinámica, que es
en esencia se basa de estudiar las transferencias de calor. La geofísica, que me imagino que ya muchos conocen sobre ella, que es estudiar la ciencia de desde el punto de vista físico. Podemos tener física atómica, nuclear, molecular y física de partículas, donde, donde ya comenzamos a especializarnos más hacia la parte de los átomos, ¿no? De que están hechos. Luego nos damos cuenta de que algunos elementos que conforman el átomo pueden ser creados a partir de otras partículas más pequeñas. Y luego también tenemos el electromagnetismo, que se encarga de estudiar las relaciones que se pueden producir del magnetismo hacia la electricidad y viceversa, ¿no? Podemos también, una de las más populares también ha sido la mecánica cuántica, que es, muchos ya me imagino que han escuchado hablar sobre la paradoja o el gato de Schrödinger. Y también tenemos lo que es la relatividad de Einstein, con su famosa ecuación de E igual a mc cuadrada. Y la que más nos han dado en el colegio, que es la de mecánica, ¿no? La mecánica clásica, esa mecánica de las poleas en la que nosotros pues perdemos el interés por la física porque se vuelve muy monótona, ¿no? en las maneras de enseñar. Hay sus excepciones, claro está. Entonces, aparte de estas ramas, hay otras que son menos conocidas. Por ejemplo, podemos hablar de econofísica o de sociofísica, que es el modelamiento de los fenómenos sociales como fenómenos físicos. ¿Sí? Entonces, si hay muchas ramas, nosotros podemos buscar en Internet sobre personas famosas a través de la historia y nos vamos a dar cuenta que si nos basamos en un top 10, vamos a encontrar que siempre van a haber dos físicos al menos en el top 10 de personas famosas en la historia. ¿Sí? Y yo creo que una de las principales razones se debe a la polimatía, ¿no? Esa parte que en los tiempos antiguos. Perdón, Carlos, ¿podrías hablar un poquito más fuerte o acercarte más tu micrófono, por favor? Ah, sí, claro, claro. ¿Así está bien? Pues, sí, gracias. Sí, perdonen. Entonces, pues yo creo que la razón se debe a la polimatía, como les venía comentando, que es estudiar muchas ciencias, ¿no? Entonces, antes los filósofos antiguos pues, se dedicaban a estudiar no solo física, estudiaban matemáticas y todo lo que se les atravesara, ¿no? Astronomía. Entonces, vámonos a un top 10 de científicos, ¿vale? En un top 10 de las personas, de los científicos más importantes en la historia, encontraremos en diversas fuentes que oscila entre 5 y 8 que sean físicos. ¿Sí? Entonces, los físicos realmente sí han sido muy importantes a través de la historia. Y, por ejemplo, aquí les dejo una fotito, ¿no? Por ejemplo, me imagino que han de haber reconocido al menos a dos, ¿no? A dos físicos de entre todo eso, ese mural que les he puesto. Y bueno, vamos a hablar así muy rápido sobre dos de ellos. Y me imagino que también ya al ver estas imágenes pueden suponer de quiénes voy a hablar, ¿no? Bueno, el primer personaje más importante para los físicos es el que nos dio el inicio para la física clásica, que fue Newton. Isaac Newton, hay una historia que es muy popularizada, que dicen que Newton estaba sentado abajo de un árbol de manzanas y que de repente una manzana le cayó en la cabeza y por eso comenzó a pensar en gravedad, ¿no? Y a partir de allí comenzó a realizar algunos estudios y nos dio lo que es la mecánica clásica, ¿no? La famosa ecuación de fuerzas igual a masa por aceleración. Y pues hizo, aparte de esa ecuación y otras, hizo importantes contribuciones a otras ramas de la física y pues en especial de la luz. Resulta que hay una ecuación que utilizan los fabricantes de lentes que es un poquito compleja. Entonces, a través de la historia a mí me gusta pensar que a lo mejor Newton vio a su colega hacer esa ecuación, que se llama ecuación de fabricante de lentes, y que inmediatamente Newton le dijo a este tipo que se podía hacer más simple, ¿no? Entonces, si pusiéramos a la ecuación escrita, la del fabricante de lentes, digamos serían unos 5 centímetros, ¿no? Entonces Newton, al simplificar su ecuación, quedarían, digamos, a unos 2.5 centímetros. O sea, Newton era medio áspero con el trato personal, ¿no?
Y bueno, otro personaje que ya conocemos es Einstein. Si vamos por la calle y le preguntamos así al azar a 10 personas, al menos 3 te van a responder que sí han escuchado de Albert Einstein, pero no saben qué hizo, ¿sí? Entonces es una persona muy famosa, es un físico, pero pues la mayoría de la gente no sabe por qué es famoso. Y pues muchos lo tienen asociado a que Einstein se ganó el premio Nobel, ya sea en la parte de la relatividad o con la parte de la bomba atómica, ¿no? Pero no es así. Einstein en sus tiempos de juventud se hizo 3 trabajos, ¿sí? El primero es, bueno, uno de ellos es acerca del movimiento browniano, el otro es sobre la relatividad general y otro es sobre el efecto fotoeléctrico. Sobre este último fue que ganó el Nobel y no sobre la relatividad, ¿sí? Entonces, cuando nos están hablando de relatividad, pues siempre nos ponen el ejemplo, ¿no? Imaginemos una colcha así tendida y le aventamos una canica y donde caiga, la sume, ¿no? Entonces, al sumirla, pues decimos que es la relatividad, que se encarga de cómo se curva el espacio, ¿no? Pero pues esa idea como que para fines prácticos sí medio sirve, pero no nos genera una idea completa de cómo se curva todo el espacio a través de la gravedad, ¿no? Eh, entonces, ahorita el software ya nos permite sacar ecuaciones o resolver sistemas hacer modelos más complejitos, ¿no? Como por ejemplo el de abajo, que ya es el modelo de cómo se vería realmente toda esta distorsión del espacio, ¿no? Y bueno, a Einstein también le atribuyen la parte de la bomba atómica. Algo curioso es que Einstein no trabajó con bomba atómica, ¿sí? Se popularizó esta idea a partir de que la revista Time publicó la foto de Einstein con la bomba atómica detrás de él y en la parte del honguito le pusieron la ecuación de E igual a mc cuadrada, ¿no? Entonces, esta es una idea que torturó a Einstein durante sus últimos años de vida y que lo llevó a hacer una comisión especial para la energía atómica. ¿Sí? Él buscó a varios físicos que estuvieran de acuerdo con la idea de que las armas nucleares no podían darse, ¿no? en el planeta, porque eran demasiado peligrosas. O sea, ya vimos el ejemplo de Nagasaki y de Hiroshima. Entonces, pues Einstein se dedicó a los últimos años de su vida a crear ese comité, ¿no? Y pues a Einstein no le dejaron trabajar en parte de la bomba atómica, porque por diferencias de ideas, ¿no? Como él era de origen alemán, pues había problemitas ahí con Estados Unidos. Y bueno, llegados a este punto, podemos preguntarnos sobre, si ya vimos que hay muchos personajes a través de la historia que son famosos por haber estudiado física, ¿qué es lo que nos hace llegar a la idea de por qué no estudiarla, ¿no? Entonces, a raíz de eso surgen algunos problemas. Uno de ellos son los prejuicios, ¿sí? Cuando normalmente dicen, no, es que una persona está estudiando física, nos imaginamos luego a esta serie, ¿no? Donde hay un conjunto de físicos que se visten de manera extraña, actúan muy extraños, son retraídos sociales, y pues son personitas que siempre están encerradas en un laboratorio, están pegados siempre a una pizarra llena con un montón de ecuaciones, que las vemos y pues no le entendemos nada, ¿no? Y luego nos intentan explicar y pues tampoco, ¿sí? Entonces, aparte de que crean muchas teorías bien locas, pues luego nos tiran más con estas series, ¿no? Series donde se dan los viajes en el tiempo, los agujeros de gusano, por ejemplo en Star Wars con las espadas láser. Entonces todo eso genera ciertos prejuicios en la sociedad para cuando uno quiere estudiar física, ¿no? Y pues la realidad es que no es así. Los físicos pues son personas comunes que vivimos en la sociedad como todos los demás, pero tenemos esa fascinación por estudiar el universo. Entonces, estudiar el universo se puede estudiar a diferentes escalas y con diferentes perspectivas hacia alguna aplicación. Ejemplo de esto, pues tenemos a la doctora María Esther, que es la fundadora del programa de física médica en UNAM, y a ella le encanta pues enseñar
Y pues también escribe, ¿no? Ella ha dedicado algunos libros al Fondo de Cultura Económica. Y personalmente yo les puedo recomendar este libro de Armas y Explosiones Nucleares para que podamos entender un poquito más sobre qué es la radiación ionizante, ¿no? Lo que es lo que tienen en prejuicio muchos de que la energía nuclear nos puede matar y todo eso. ¿Sí? Y bueno, en España tenemos a Javier Santolaya, que es un físico que trabajó en el CERN, si mal no recuerdo. Y este chico es muy bueno también explicando y pertenece a un grupo que se llama Big Fan, igualito que el programa de The Big Bang Theory, pero con una V, ¿sí? Y no solo eso, Javi también tiene programa de YouTube, Datum Blog y Datum Voltio. Y ahí te puede explicar sobre física de partículas de manera muy suave. Entonces, Javi también es muy bueno y ha redactado varios libros, como por ejemplo la del bosón de Higgs, no te va a hacer la cama, que también te puede explicar historia de la ciencia y algunas partes de física de partículas de manera muy amena. Puedes utilizar también hasta personajes de caricaturas como los Pokémon y Star Wars. ¿Sí? Pero no basta irse a España para conocer a divulgadores de física en México, divulgadores de física. Pues aquí en México también tenemos. Ejemplo de esto, pues tenemos a Juan Vázquez, ¿no? Este es un colega de INAOE, está estudiando su doctorado en óptica precisamente, y pues pertenece a varias asociaciones, a varios grupos de divulgación. Y a Juan le encanta también explicar temas de óptica y de física. Entonces, si se lo encuentran en la calle, le pueden preguntar con confianza y él les va a responder. Él siempre está buscando talleres y eventos de divulgación para inscribirse y poder transmitir lo que es la parte de la ciencia, sobre todo la óptica física, ¿no? Y también tenemos gente más joven que inclusive ha creado canales muy populares en Facebook, que se llama, un ejemplo de estos es The Charming Quark, que son tres hermanos que son de Michoacán, como por ejemplo ellos son los hermanos Valdivia, y pues ellos crearon este canal donde explican también muchas partes de la física, sobre todo física de partículas y óptica, ¿no? El del medio creo que es el hermano fundador, es el Alan. Y bueno, otro de los problemas que hemos visto entre mis compañeros y yo al ver que gente quiere estudiar física, pero luego no se anima, es que tenemos una tendencia a querer ser perfectos, ¿no? A querer entregar todo bien, porque eso nos lo van inculcando desde niños, ¿no? No podemos cometer fallos. Y también hay algo que sí va a matar a todos los niños que son potencialmente científicos, es el hecho de que les negamos el acceso a la información cuando le decimos el por qué sí, ¿sí? Por ejemplo, un niño curioso de 5 años va a preguntar miles de cosas y siempre va a ser un por qué, ¿no? Entonces, nosotros como gente grande cometemos el error por no querer ya escucharlos o por darles la conversación, pues decimos el por qué sí, porque así es, porque así ya se sabe, ¿vale? Entonces, creo que esa es una de las fallas que alienta a las personas que desean estudiar matemáticas o física, puesto que, pues, en estas áreas nunca vas a encontrar resultados a la primera, ¿no? El resultado correcto no lo vas a encontrar a la primera porque requieres, pues, de muchas prácticas. Y bueno, aquellos que deciden no seguir a sus padres o a la sociedad en general, pues se le ven visto como personas retraídas socialmente, ¿no? Le llamamos nerds, cerebritos, frikis, como le queramos llamar. Pero pues, esas son, nuestra tendencia es que nosotros al ser seres sociales queremos o necesitamos de ese sentido social y pues terminamos alejándonos de lo que realmente nos gusta, de lo que nos llamó la atención, por el hecho de que mis compañeros o mi grupo social no le va. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que les comentaba, que en física no se obtienen los resultados a la primera, o si los obtienes, pues qué genial, ¿no? Pero normalmente no es así, entonces tenemos que estar ejercitando nuestro cerebro y esta es una actividad que sí requiere de mucho, ¿no? Y otro de los problemas que también encontramos en física es que los chicos cuando van a preguntar allá a mi facultad cuánto gana un físico, pues les podemos responder que... ah, caray.
Ahí está. Que, pues, uno como egresado de física, realmente aquí en México, pues no vamos a ganar tanto dinero como lo proyectan algunas páginas de internet, ¿no? Pero algo es seguro. Saliendo de física, es segurito que vas a llegar a encontrar algún trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la parte de física la piden poquitas personas, hay muy poca demanda, ¿sí? Y precisamente poca demanda por los prejuicios que se tienen anteriormente. El pago modesto le he puesto porque, como les decía, aunque no encuentres trabajo, así donde ganes mm, la millonada, dirían, pues es seguro que vas a tener un pago, ¿no? Y mínima inversión, esa parte la puse porque pues no requerimos mucho para estudiar física. Para estudiar física solo requerimos de una computadora, de hojas, papel, podemos conseguirnos una pizarra y unos marcadores. Es todo lo que necesitamos para la carrera porque los materiales que se dan en los laboratorios pues normalmente te los ponen las mismas universidades, ¿no? Entonces realmente no tienes que gastar tanto y si al caso podrías gastar en, en la parte donde vas a los congresos a exponer tu trabajo, ¿no? Un trabajo de investigación que ya has realizado. Entonces, todas estas partes se resumen en que estudiar física y los problemas que se dan de no querer estudiar física son contrarios al pensamiento convencional. Vamos a comenzar por la sociedad piensa que un físico es o hace, son muy diferentes a la parte de lo que es la realidad, ¿no? Y si quieren saber un poquito más sobre la parte económica, pues les puedo recomendar que si googlean en internet, soy físico, Alcubierre, la primera página va a ser un link a la, a la revista de Cómo Ves, donde el doctor Miguel Alcubierre narra su experiencia cuando quería estudiar física y pues tuvo algunas complicaciones o diferencias de ideas con sus familiares y sus grupos de amigos. Pero pues ahorita el doctor Miguel Alcubierre pues viaja y expone sus temas del área de astrofísica, que publica, entonces sí es muy bueno. Y ahora sí, vamos a hablar sobre uno de los pavos reales que más me ha llamado la atención, porque es muy vistoso, es muy vistoso, ¿sí? Y esta parte se llama óptica precisamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de óptica, pues luego nos imaginamos a un cartel, ¿no? Con el montón de letras, porque tenemos que ir al oftalmólogo a que nos haga la revisión, ¿no? Pero pues no es así. Esto solamente es como una aplicación de la óptica. Y realmente la óptica es más que eso. La óptica se encarga de estudiar la luz. Y quiero decir estudiar la luz en todas sus formas, ¿no? Cómo interacciona con la materia, cómo son algunos resultados que se pueden dar en física a través de otras combinaciones que se pueden dar como biofotónica, ¿no? Entonces, hay tres perspectivas para estudiar óptica. La primera es la óptica geométrica, la segunda es óptica física y la tercera es la óptica cuántica, ¿sí? Primero vamos a empezar hablando sobre la óptica geométrica y para eso les quiero hacer esta pregunta. Cuando nosotros nos miramos en el espejo así bien glamurosos, vemos nuestro reflejo y vemos a nuestra misma persona, ¿no? Pero en el mundo espejo. Ahora la pregunta es, ¿podríamos tener más de uno en el mundo espejo? Pues la respuesta a eso es que sí. Y la idea que surge de inmediato es cómo, ¿no? Pues teniendo más de un espejo. Resulta que en óptica geométrica hay un resultado muy bonito que se llama la ecuación de los espejos, que es una ecuación muy sencilla. Lo único que te dice es que el número de imágenes que puedes tener, o el número de imágenes o número de tus que puedes ver en el mundo espejo, va a ser 300, va a ser 360, que son los grados de una circunferencia, partido entre el ángulo de abertura en el que tienes tus dos espejos, ¿no? Y a ese cociente le vas a quitar uno y te va a dar el número de imágenes que puedas tener de ti, de tú en el mundo de espejo, perdón. Entonces, mientras esa ecuación lo que nos dice es que si mientras más cerremos ese ángulo
entre los dos espejos, más de nosotros vamos a ver en estos espejos. Entonces, a partir de ello, pues podemos, si tenemos un láser, pues podemos crear toda una fiesta de luces, ¿no? Y más aún, cuando tenemos nuestro láser y lo inclinamos un poquito hacia uno de los espejos, pues podemos crear inclusive figuras. ¿Sí? Entonces esa parte sí puede ser muy llamativa porque mientras más espejos agreguemos y más controlemos nuestro láser, pues podemos tener toda una fiesta de colores, ¿no? Y si se dan cuenta de eso, estos experimentos los podemos realizar en casa. O sea, ustedes vayan a su closet donde tengan su espejo, pongan otro espejo perpendicular a él y van a notar que existen 3 de ustedes en el mundo espejo. Ahora, en la óptica geométrica, lo que hacemos es estudiar la luz como si fueran rayos, ¿sí? Rayos rectilíneos que salen de nuestra fuente emisora de luz, ¿no? En este caso, no tengo marcador aquí. Bueno, del lado izquierdo podemos ver que tenemos un bombillo, o un foco, como le quieren llamar. Está encendido y pasa a través de un objeto que tiene una abertura. La abertura tiene una forma de una flechita que va hacia arriba. Y entonces, como la luz viaja en línea recta, pues todos los rayos de luz que vienen y chocan con nuestra paredcita negra, pues no van a pasar, ¿no? Pero los que pasan a través de nuestra rendija en forma de flechita hacia arriba, pues lo que van a hacer es que van a seguir de largo. Y también tenemos, pues tenemos el uso de lentes, perdón, donde en estas lentes pues, tenemos ciertas convenciones ya establecidas por la óptica geométrica, que nos dicen que si tenemos rayos que vienen así rectilíneos, cuando pasan una lente, que en este caso se llama lente biconvexa, se van a enfocar en un puntito. Esa región le llamamos el punto focal. Pero una vez atravesado, pues los rayos se van a invertir y van a cambiar de dirección en la forma en la que viajan, ¿no? Si van viajando así y al cruzar así, al pasar el punto focal van a irse hacia abajo. Vienen arriba y ahora se van hacia abajo y por eso cuando proyectamos una pantalla a partir de la región focal, pues nos damos cuenta de que nuestra flechita ahora ya no va hacia arriba, va hacia abajo. Y no solo eso, la flechita que va hacia abajo te puede hacer un poquito más grande o más pequeña dependiendo de qué tan cerca tengamos esa pantallita donde la estemos viendo. Y bueno, la parte de óptica geométrica pues se hace con un análisis geométrico y para eso necesitamos marcar todas las distancias y puntos focales que podamos encontrar en la lente. Aquí es donde entra la parte de la matemática, ¿no? Y lo interesante de esto es que a partir de estos análisis geométricos pues podemos predecir cómo se va a comportar este rayo de luz, ¿no? Y bueno, si estamos en clase de arte y queremos dibujar un cuadro así súper padre, pues nos puede servir la parte de óptica geométrica. Pues podemos utilizar cámaras oscuras, que no es más que un cuarto con una abertura pequeña. Y el experimento de eso, pues, lo que resulta sí es muy interesante de ver. Así que si pueden googlearle o buscarlo en YouTube, lo van a encontrar como cámara oscura. Y se van a dar cuenta de algo muy bonito. Ahora, otra de las cosas que hay en la óptica geométrica es algo que se llama ley de refracción o ley de Snell. Que en la forma más simple, que es la de la óptica geométrica, es la que pongo ahí en la pantalla, ¿no? Lo único que nos dice esta ecuación es que si nosotros deseamos cambiar de un medio a otro medio, que en este caso los medios son las partes por donde puede viajar la luz, ¿sí? Entonces todos esos medios tienen la característica de que cuando la luz los atraviesa en cierto ángulo, la luz para que pueda pasar a través de ellos tiene que cambiar de dirección, si es un medio diferente al que tenía, ¿sí? En este caso les he puesto una foto que tomé de un lápiz y tenemos un vasito con agua, ¿no? Entonces tenemos dos medios, tenemos el aire y tenemos el agua. Cuando queremos pasar de aire hacia agua, pues lo que nos dice la ecuación es que tenemos que cambiar de dirección en la luz. Ahora, todos estos las n's que vienen en esa ecuación se les conoce como índice de refracción y sirve para caracterizar qué tanto se le permite a la luz pasar, ¿no? O con cuánta velocidad puede pasar la luz. Entonces, para ese sacrificio de velocidad les implica
que tendrá que cambiar de dirección. Eso sigue un principio que se llama principio de Fermat. Ahora, lo interesante de esto es que en el vacío, pues el índice de refracción lo vamos a tomar con un valor numérico igual a 1. Y en el aire, que es el que nos rodea, pues para fines prácticos o de investigación no tan a fondo, pues podemos también suponer que el del aire también es 1. Cuando vamos a pasar al agua, es un poquito arriba que el del aire, es un poquito mayor. Entonces, jugando con esta ecuación a través de un poquito de álgebra, podemos saber que si la luz incide en cierto ángulo del aire hacia el agua, nos va a decir qué tanto se va a curvar la luz. Y si se dan cuenta, es una ecuación muy, muy sencilla. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestro índice de refracción es mayor cuando incide? Entonces, en esos casos, al jugar con la variación de los ángulos, se da algo que se llama reflexión total interna. Y ejemplos de esto los podemos encontrar en nuestros lentes. Cuando tenemos nuestros lentes, como son nuestras gafas son un medio diferente al del aire, en este caso es vidrio, pues lo que va a pasar es que cuando la luz incide en cierto ángulo va a tender a rebotar a través de toda nuestra lente y va a salir. Es lo que podemos observar en la parte izquierda de esta lente, ¿no? Entonces, si contamos con un láser y algún vasito o alguna pecera lo suficientemente grande, podemos hacer que la luz también rebote dentro de ellos. Es lo que les comentaba, que es la reflexión total interna. ¿Sí? Entonces, podemos hacer muchas cosas o muchos experimentos de óptica utilizando materiales en casa. Ahora, si la luz es doblada a través de esta forma a través de la reflexión total interna y existe lo que es el índice de refracción, podemos explicar el prisma a través de estas expresiones. En el prisma lo que pasa es que incidimos una luz blanca, o sea, la luz blanca es la luz que está compuesta por todos los colores, y esta al incidir sobre el prisma se refracta, y luego, si no supera el índice de refracción total, el ángulo crítico que se requiere para que la luz no rebote dentro de nuestro prisma, pues va a salir, y vamos a tener la proyección del arco iris. En este caso, si se dan cuenta, venimos con rojo y luego hasta el violeta. ¿Sí? Entonces, podemos explicar por qué el rojo no se desvía tanto como el violeta. Pues sí, a partir de la ley de Snell. Pero ahí tendríamos que entrar ya con otra parte, que es la óptica física, para explicar esa parte de por qué se desvía más uno que otro. Y bueno, la óptica física es la otra parte es otra parte de la óptica, y aquí las consideramos con este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo, lo que vamos a suponer es que tenemos un láser, pero que luego lo amplificamos. ¿Sí? Entonces lo volvemos medio anchito y lo hacemos cruzar a través de una pared que tiene dos orificios chiquititos, chiquititos y que están muy próximos entre él. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la óptica geométrica, lo que tenía que haber pasado es que solamente íbamos a observar dos puntitos, ¿no? Pero la verdad que es que no es así. Lo que tenemos es algo como lo que está en la figura en la parte derecha, perdón, en la parte derecha, y eso viene a partir de considerar a la luz como si fueran ondas. ¿Sí? Lo que la naturaleza nos dice es que la óptica geométrica nos ayuda hasta cierto punto a explicar algunos fenómenos, y luego cuando tenemos este resultado, pues tenemos que buscar la otra forma, ¿no? Entonces la óptica física considera la luz como si fueran ondas. ¿Sí? Ondas como las del agua, pero las del agua, se le llaman ondas mecánicas. En este caso la luz es una onda electromagnética. ¿Sí? Entonces, el proceso, cuando observamos ese patrón, notamos que habían bandas más claras, bandas más oscuras y bandas totalmente oscuras. ¿Sí? Entonces, ese resultado se le llama interferometría. Ese resultado es interferir. ¿Sí? Las ondas interfieren entre sí y pueden, si ambas van juntitas y tienen el mismo tamaño y todo eso, se pueden, no el mismo tamaño, sino que van al mismo tiempo cruzándose, se pueden sumar o se pueden restar. ¿Sí? Cuando van totalmente contrarias, pues lo único que vamos a observar es nada. ¿Sí? En este caso, pues estamos viendo que la luz, al ser alumbrada sobre una cierta área, pues nos genera sombra.
Eso es algo que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, este resultado también nosotros lo podemos obtener en casa sin necesidad de utilizar un láser. Solo tenemos que juntar hasta cierto punto los dedos. Los tenemos que juntar pero sin tocarse. Es una cosita de nada. Y orientarnos hacia un foquito para observar que nosotros también tendremos un conjunto de franjas. Y pues es interesante porque lo podemos hacer en casa, ¿no? Este tipo de experimentos pues se le llaman experimento de Young, ¿sí? El primero que les expuse fue el de doble rendija y este es de una, ¿sí? Ok, llegados a este punto, pues les voy a hablar sobre un trabajito que realicé con un compañero en la facultad, ¿sí? Este trabajo se llamó Objeto difractor sometido a esfuerzo térmico y en esencia lo que teníamos que hacer era pasar luz láser a través de un objeto con una abertura muy pequeña, pero este objeto está caliente. Es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba y cómo podemos corregir los errores que podían surgir de allí? Entonces, para realizar ese experimento, pues hicimos un diseño experimental como este y de ahí sacamos un poquito de matemáticas, hicimos algunos modelos y luego pues teníamos que verificar si lo que decíamos era cierto, ¿no? Entonces, en el laboratorio, pues teníamos montamos este arreglo que es el mismito que tenemos anteriormente. Tenemos en el punto número 1, pues tenemos al láser. El filtrado espacial lo único que hace es que de todo el láser que le llega, solo deja pasar una pequeña parte, una minúscula parte, que funciona como si fuera un puntito. ¿Sí? En el punto 3, pues lo que tenemos es una lente eh, biconvexa. Es una lente biconvexa. Y como por el criterio de la óptica geométrica, pues tomamos ese puntito en la distancia focal de la lente y al salir por el otro lado de la lente nos salen rayos paralelos, ¿no? Y esos rayos, pues al final tenían que llegar a nuestro objeto calentado, que es el número 4. Y de allí nuestro objeto calentado, pues va a crear un patrón de interferencia, un patrón de difracción, en este caso lo vamos a llamar. Y luego tenía que cruzar otra lente que nos ayudaba a filtrar alguna información. Y finalmente llegar a una cámara, que era donde lo íbamos a ver, ¿no? La cámara estaba conectada a mi computadora y lo que podemos observar era ese patrón de difracción, ¿no? Y bueno, luego tuvimos que analizar algunos datos y en la esencia el objetivo de este experimento fue, del lado izquierdo podemos observar que la franja más brillante, tenemos a los lados otras franjitas, ¿no? Menos brillantes. Y lo que necesitábamos en nuestro objetivo principal de este experimento era quitar esas franjas. Entonces, si se dan cuenta en las imágenes del medio, pues lo que tenemos es precisamente una imagen más limpia, ¿no? Pero tuvimos que ensanchar esa región y fue un rollo, ¿no? Las imágenes también, para asegurar que nos saliera bien el trabajo, pero tuvimos que aplicar un poquito de análisis de computación. Y bueno, eso al final pues nos valió un lugar en el 59º Congreso Nacional de Física, aquí en México, con una sección mural en la parte de exposición de carteles. Y pues esto fue parte de un trabajo que era como conectivo a otros trabajos. Quedamos en este póster de que vamos a seguir trabajando, pero por falta de tiempo y porque ya se acercaba ya estaba en mi último año de estudios, pues ya no le seguimos trabajando, ¿no? Pero pues yo creo que al final sirvió como para dos tesis de otros chicos estudiantes de física. Y bueno, en la imagen de abajo podemos observar a las personas con las que realicé este trabajo, ¿no? El de la izquierda es un compañero de generación que se llama Orbelín. El de en medio es el doctor Zárate, que fue el doctor que nos propuso realizar este trabajo, más bien con el que lo realizamos, y pues ya. Y bueno, vamos a hablar ya sobre un poquito de conclusiones, porque creo que ya voy sobre tiempo. Entonces,
como primera conclusión es que él solo les ha hablado sobre una pequeña parte de una de las tantas ramas de física que existen, ¿sí? La otra es que si no tenemos los conocimientos suficientes o tenemos algunos prejuicios o tenemos por distintos factores una inhabilidad para la física, pues obviamente no la vamos a ver así como hermosa, ¿no? La vamos a ver monótona, aburrida, vacía. ¿Sí? Entonces tenemos que quitarnos algunos prejuicios, tener la curiosidad de ir a acercarnos a algunas partes y darnos cuenta de que realmente es bonita. Y bueno, y si nos decidimos a estudiar física, ¿qué nos espera? Bueno, pues nos espera la contracorriente, que es cuando todo el mundo te va a decir, pues, para que te saltes, no estudies eso, que no hay dinero, que en ocasiones habrá noches en las que no puedas dormir, puedes estar haciendo algún trabajo, pero al terminar la recompensa es satisfactoria, o sea, es, en palabras de Dexter, es tratar de conquistar el mundo, ¿no? En este caso es tratar de conocer al universo. Y otra conclusión es que siempre vamos a ser novatos en algo. Cuando decidimos estudiar ciencias, pues no iniciamos sabiéndolo todo, ¿sí? Necesitamos de un entrenamiento y eso va a suceder en todos lados donde estudies. Pero el problema con la física es que necesitamos manejar el lenguaje de las matemáticas y sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero no hay que tener miedo al éxito. Entonces, si queremos saber un poquito más sobre ello, pues nos podemos acercar a alguno de los 27 lugares en donde se puede estudiar física, ¿sí? A nivel licenciatura. Además existen los centros de investigación donde hay física aplicada. Entonces, basta con que estés en tu región y googlees donde puedas conocer un poquito más sobre física. En el caso de mi facultad, pues nosotros podemos llegar y hacer una cita a través de difusión de la ciencia básica y podemos fijar una fecha después de los tiempos del COVID, para ir a visitar los laboratorios, ¿no? Podemos organizar idas con amigos para conocer qué se hace en esta facultad. Y bueno, si no tenemos la disponibilidad de viajar, pues les podemos recomendar algunos libritos, ¿sí? Aquí he puesto en itálica lo de para niños, porque realmente, aunque sean para niños y si uno que ya está grande se acerca a ver estos ejemplos de libros, pues realmente se lleva una sorpresa, ¿no? De cuando quieres conocer un fenómeno o no te queda bien claro la idea, te puedes acercar a y te lo explica de maravilla, ¿sí? Muy, muy suave. Pero también hay libros un poquito más especializados que no son formalmente para estudiar física, sino que para conocer un poquito más sobre ella, ¿no? Entonces, yo les puedo recomendar perfectamente estos cuatro, no tengo ningún inconveniente en comentarles que, por ejemplo, el de Física en Medicina de Piña Barba tiene dos volúmenes, por decir así. Y en ambos volúmenes, la verdad que sí es una maravilla la forma en que cómo te explica cómo la física entra en medicina, sobre protección radiológica, perdón. El de Plática Media Física yo creo que le serviría mucho a gente que esté en bachiller, ¿sí? Física cuántica para filósofos, que bien separado. Dentro el autor te explica por qué lo ha separado esa palabra y te explica los fundamentos de física cuántica de una manera muy bonita, ¿no? Igual el Javier tiene otro libro que lo sacó a través de FICFENS, que es explicar física cuántica con un gato zombie y también es un libro que está muy bueno, ¿no? Y bueno, si no tenemos el gusto por la lectura, pues nos podemos acercar a canales, ¿no? En YouTube siempre vamos a encontrar un montón de blogs. Por ejemplo, yo les puedo recomendar el de T. Sherman Quark y el de Javier Santolaya, el de Datum Voltio, donde nos van a explicar de maravilla algunas cosas de física. O inclusive nos podemos ir a una plataforma virtual que se llama FET. Esta es una plataforma que lanzó la Universidad de Colorado y que en la plataforma de mexicox.com viene un cursito sobre cómo aprender a manejar esta página, ¿no? Entonces, FED tiene muchas simulaciones, no solo de física, también hay para la parte de matemática que nos ayudan a comprender un poquito más de forma visual, ¿no? En el caso de que nosotros no nos salga bien por observación, en el aspecto de trabajar un poquito la matemática. Y bueno, ya nada más me queda decirles que gracias y me quiero despedir con una frase que me gustó de Ratatouille, que es la de, no, cualquiera puede cocinar,
En este caso vamos a tachar la de cocinar y vamos a decir que cualquiera puede hacer ciencia. Pues gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Carlos, muchas gracias por tu presentación. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias por tu presentación, muy didáctica y muy inductiva hacia la física. Bueno, pues si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, bienvenidos. A ver, doctora Ingeborg Becker. Ay, gracias. Adelante, adelante, doctora. Pues yo quería felicitarlo muchísimo porque yo creo que están haciendo un gran esfuerzo por quitar un poquito el miedo de la física a los jóvenes. Porque yo sé que la física es un tema que de entrada, igual que las matemáticas, parece muy seca, como él mismo dijo, y sin embargo se puede ver desde un punto de vista artístico y divertido. Y yo creo que este tipo de pláticas es un buen ejemplo de cómo Carlos pudo lograr darle un toque artístico a fenómenos científicos que pues fueron muy bonitos. Y felicito a Carlos, al maestro Díaz. ¿Es licenciatura o maestría? Licenciatura. Bueno, al físico, Carlos Díaz, muchas felicidades, me gustó mucho. Muchas gracias, doctora. Usted tiene 2 hijos que estudiaron física, ¿no? Tengo 2 físicos, tengo un hermano físico, 2 hijos físicos, sí estoy rodeada de físicos. Me imagino. Entonces, una de las cosas que yo siempre admiraba de los físicos, a diferencia de un hijo que yo tengo que es médico, es que al médico le enseñan a aprender todo de memoria y al físico le enseñan a pensar. Entonces, y además a trabajar en grupos, que era muy bonito. Yo veía que se juntaban en grupos a resolver problemas y pues yo creo que entre ellos se estimulaban mucho y se divertían mucho. Y eso es algo que pues me dio siempre mucho gusto ver en los físicos. Y yo creo que esta charla pues igual reflejó el gusto que hay detrás de todo esto. Pues, bueno, perdón, a raíz de eso, fíjese que ahorita en mi estancia en maestría en biomédicas, pues sí, uno como físico pues no tiene mucho conocimiento sobre la parte médica, ¿no? Y resulta que en la parte de biomédicas hay una parte que es de circuitos, ¿no? Y mi orientación no fue hacia allá durante mi formación en la carrera. Entonces me tocó trabajar con ingenieros electrónicos, eléctricos, con otros físicos, con matemáticos inclusive, y con médicos, con una variedad de especialistas. Y uno aprende de los otros, ¿no? Entonces uno no puede trabajar ahorita ya solo en la ciencia, la verdad que no. Te necesitas apoyo de otras carreras que te ayuden a entender un poquito más. Sí, ciertamente. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Por ahí quién más quiere comentar algo? ¿Me escuchas, Marco? ¿Puedo pedir la palabra? Adelante, Armando. A ver, estoy en celular y si le pico pantalla, no sé si me van a ver, pero... Ya te estamos viendo. Yo nomás te veo a ti. Veo Bueno. un fenómeno físico por ahí de luz que no te ensombrece un poquito, pero te vemos. ¿Y así? Ahí estás perfecto. Ok. Bueno, pues me uno a las felicitaciones que hace la doctora Ingeborg Becker. Muy querida. Y ciertamente he estado sintiendo durante la plática y cuando uno de sus hijos decidió
ser físico, si le pasó como a la caricatura esta de Pitágoras, yéndose por otro camino. Pero no creo, porque es una familia de mentes brillantes, entonces probablemente hubo una comprensión de la decisión de ser físico. Yo me sumo no solamente a la forma. Carlos, ¿sí? ¿Carlos? Sí. Ok. No solamente a la forma, sino a que en esa manera, pues transmites el gusto y la pasión por lo que decidiste ser. Y cuando esto lo escuchan quienes están indecisos o quienes decidimos alguna vez hacer otra cosa, bueno, nos mueve a la comprensión mínimamente y quizá al gusto del entendimiento. Cuando estabas hablando de los materiales para ser físico, para hacer investigación en física, bueno, obviamente todas las actividades del hombre requieren cerebro, pero ya la doctora Becker nos dijo algo interesante, importante. También se requiere un cerebro para la solución, planteamiento y solución de problemas, y otros que nos dedicamos más a cosas memorísticas, bueno, también es una cosa virtuosa, pero no estamos en ese tenor de estar viendo en cada circunstancia de la naturaleza un problema para resolverlo. Ahí se requiere entonces una cierta inclinación a esta forma de ver el mundo. Tan es así que tú nos pones un ejemplo de los espejos, y eso que pareciera esotérico en realidad nos está acercando a una interpretación del universo que es muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues es que me estoy uniendo a estas felicitaciones y quisiera hacer un comentario. Siempre he tenido la idea de que la visión de un físico, vamos a ponerlo en forma tradicional dentro de toda esta gama de pavos reales que nos has dado, pero el físico y el matemático parecen ver lo mismo, pero con diferentes lentes. De hecho, en ese sentido, la plática me hizo recordar, sobre todo la última parte, pues la historia de la microscopía reciente, y me estoy yendo a finales del siglo XIX, cuando la casa Carl Zeiss, que ya hacía algunos objetos ópticos, pues decide meterse al negocio de la microscopía y contrata a Ernst Sabbe, un profesor, me parece que en ese tiempo preparatoriano. Inge nos puede resolver esto. Decían que era profesor del gymnasium. Creo que es una cosa como nivel preparatoria, ¿verdad, Inge? ¿Algo así? Sí, ya es prepa. Ajá. Ok, entonces era profesor de óptica en prepa, aunque en la óptica, y pues el gran chasco fue que los primeros 30 y tantos microscopios que un óptico con ciertas ideas matemáticas intentó construir en contraposición al ensayo y error de hacer microscopios, como se vino haciendo desde los 1600 hasta los 1820, por ahí, más ensayo y error y probaturas, digamos. Pues este abordaje óptico y medio matemático de la construcción de microscopios fue un tremendo chasco, ¿no? Pero lo aguantaron en la fábrica, y en los siguientes años Se nos fue un poquito ahí, Armando. 10 años después. Disculpe. ¿No me oyes? ¿No se oye? La última parte no se escuchó, perdón. La última parte.
decía que el primer intento fue pues un chasco porque los microscopios estaban peor que los anteriormente construidos por el método del ensayo y error, a ver cómo salía y de probar, ¿no? El tallado de lentes. Pero en esta combinación de física o de óptica, física óptica y matemática, bueno, desde 1878, y él mismo lo dijo, pues este microscopio que hemos construido es el non plus ultra y casi no habrá más mejoras en la óptica porque la obtención de detalles al microscopio estaba limitado pues, por la longitud de onda que se usa, o sea, la luz visible, y por un índice de refracción que era difícil llevar más allá del 1.4, 1.5. Y hasta justamente usando matemática y óptica y construyendo microscopios ópticos, propone, ¿no?, que debería haber nuevas fuentes de energía electromagnética para explorar los elementos pues, con el desarrollo del microscopio electrónico unos 20, 30 años después. Entonces, digo, esto es obvio lo que voy a decir, pero realmente lo que nos has planteado es una visión de la cotidianidad que luego no podemos ver o que no apiamos efectiva del campo grande de la física, ¿no? En medicina es un terreno amplísimo el que se ha venido abriendo desde hace mucho tiempo. Sí. Probablemente desde que entra el microscopio electrónico y luego los rayos X, ¿no? En ese, o sea, fines del 19, principios del 20, pero no hay duda de que la solución de muchos problemas médicos como tal van a requerir pues de la física matemática o de la matemática aplicada a la física desde la perspectiva de el planteamiento de problemas complejos, o sea, de la visión de la complejidad, ¿no? Cómo ver el cáncer desde una perspectiva, por ejemplo, de cambios en la tensegridad de las estructuras biológicas, ¿no? Y ahí es física, y es matemática, ya no es ni siquiera genética, son estos cambios estructurales que tienen que ver con la matriz extracelular y los cambios de tensión y presión dentro de una célula. Y en realidad, la siguiente etapa de la caravana, que es llevar este tipo de pláticas y otras más a los que ya no están deformados como yo y que son como más vírgenes para decidir pues, el destino de sus existencias, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por esta plática. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Armando, por tu intervención. Bueno, aquí un mensaje de Yanis Toledano, dice, yo tengo un comentario. Es preocupante que la enseñanza en educación básica haya disminuido ya hace varios años las horas de ciencias exactas como física, química y biología. Antes se tenían las 3 materias los 3 años de secundaria y ahora se tiene una por año. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos? Pues ciertamente es preocupante porque, pues, o sea, no solo para la parte de física, sino estudiar la ciencia en sí nos hace cuestionarnos a nosotros mismos, nos hace pensar más allá de lo cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, si nadie se le hubiera ocurrido, si nadie hubiera tenido la capacidad para decir, y sí, una suposición, no hubiéramos llegado tan lejos en la ciencia, o sea, pero eso viene a partir de observar todo lo que es la naturaleza. O sea, no solo, bueno, la naturaleza, los fenómenos sociales. Entonces, restringir la ciencia a solo un año de estudio
a niveles básicos sí es feito. Porque es la parte donde vemos cómo la matemática interactúa con la naturaleza también. Ok, sí, pues sí es preocupante que cada vez estén sesgando más el sistema educativo en estas cosas que son tan importantes, las ciencias exactas, ¿no? La física, la química, ¿no? Y no solo eso, perdón. También tiene que ver mucho la forma en que se enseña a las personas. O sea, puede que te toque un profesor que a ti no te parece y por lo tanto la materia que tú llevaste con él, materia X, no te llama la atención, ¿sí? Entonces puede que no te llame la atención y puede que al año siguiente te vuelvan a dar la misma clase, pero ahora viene un profesor y te lo explica de otra forma totalmente diferente al de la anterior y te termina gustando. Entonces también la interacción alumno-profesor tiene mucho que ver en el gusto por algún tipo de ciencia, no solo física. Ok, pues muchas gracias. Oye, nos presentaste 3 maneras de ver la óptica, ¿no? De ver la Ajá. óptica, o de estudiarla más bien, ¿no? De ver la geométrica, la física y la cuántica, ¿no? Sí. Nos hablabas de fenómenos de difracción y refracción de la luz y nos explicabas que pues, la luz es un fenómeno físico electromagnético, Uh-huh. ¿sí? Y bueno, también nos hablaste de un objeto difractor sometido a esfuerzo térmico. Nos mostrabas en tu lado izquierdo que la emisión de la luz a los laterales se reducía en función del izquierdo, del derecho, perdón, cuando pasaban por tu objeto difractor sometido a ¿Perdón? esfuerzo. Eso es lo que entendí. ¿Sí, sí estoy correcto? ¿Cómo, perdón? Sí, nos mostrabas que disminuía el radio del haz de luz, ¿sí? Cuando lo sometías al objeto difractor. Esta parte. Sí, Ok, en esta parte, no es que disminuyera el radio, sino lo que buscábamos es que si se fijan en la parte izquierda, en las fotografías de la izquierda y en la derecha, hay como unas barritas verticales que están muy juntas a la línea principal más brillante, ¿sí? Entonces, esas líneas, nosotros le llamamos ruido óptico, ¿sí? Y lo que buscábamos era disminuir esa cantidad de ruido y la única forma de hacerlo fue llevando la cámara o jugar con el arreglo experimental de tal forma que esas líneas desaparecieran, que fue lo que tuvimos en la parte en las 2 imágenes del centro. Era en sí lo que estábamos buscando. ok, hicieron que disminuyeran. A ver, es que, no, perdóname, como que me fui un poquito ahí. No te entendí bien, perdóname. Lo que hicimos fue disminuir algo que se llama ruido óptico. Ruido óptico, ok. Ajá. Ok, y el ruido óptico es el radio que ejerce hacia los lados, la En luz. este caso era la luz que estaba a los lados. Ajá. Ah, ok, porque te quería preguntar qué aplicación tiene. Por ejemplo, Armando es experto microscopista Uh-huh. y una de las cosas cuando uno está analizando imágenes mediante un confocal, pues es iluminar, es reducir este ruido óptico, sobre todo cuando hay colocalizaciones, Armando, eh, ver que un color que este ruido óptico no sea el que esté generando esa colocalización. Colocalización lo entendemos como cuando se unen 2 colores, ¿sí? El rojo y el verde, por ejemplo. Donde se juntan, allí hay colocalización, ¿sale? Okay. Entonces, ¿esto en qué nos puede ayudar cuando estamos analizando una imagen, ¿sí? Que tiene esta colocalización? ¿De qué manera nos ayuda a saber que esta colocalización no es generada por el ruido óptico en el que nos estás mostrando en tu equipo? Ok. A ver. ¿Sí Primero que está bien, nada, Armando? Sí. De hecho, ahorita que lo empezaste a comentar,
me vino a la mente justo la propiedad, una de las propiedades fundamentales del microscopio confocal es quitar por los pinholes que tiene ahí en los discos de confocalidad el noise que le llaman, ¿no? El ruido óptico, y entonces hacer primero más nítidas las imágenes, y cuando se hace alguna técnica de colocalizar dos componentes celulares, que ese ruido justamente de uno y de otro, que digamos algo que emite en color verde y otro en color rojo, no se encimen y se puedan discriminar uno del otro. Eso también ayuda a tener un límite de resolución menor y por lo tanto más detalles. Entonces, como que se parece mucho este experimento a lo que hace un confocal. No sé si tú has usado el confocal, Carlos, No, no. pero se parece, ¿eh? Se parece muchísimo. De hecho, podríamos decir, la imagen de la izquierda sería como lo que hace un microscopio de fluorescencia común y corriente, y las imágenes de en medio y la de la derecha, lo que haría un confocal en el sentido de eliminar ruido óptico, de mejorar la calidad, por lo tanto, de la imagen, y de eventualmente discriminar dos longitudes de onda que se emiten porque tú hiciste un marcaje en tus células para que estudiaras dos sitios muy cercanos uno del otro, ¿no? Entonces, justamente el del lado izquierdo diría que están colocalizados porque hay mucho ruido o sea, el ruido óptico de una marca verde con una roja se pueden encimar y ahí tú piensas que está colocalizado. En cambio, el confocal te dice, bueno, sí, efectivamente, porque limpia mucho la imagen, o no, no hay un merge, como dicen técnicamente, no se mezclan cuando tú haces ópticamente esta combinación de longitudes de onda. Ahora, siguiendo con esta inquietud de Marco, lo que tú haces en al difractor, ¿a quién sometes a esta tensión térmica? ¿Cómo se le llama esto? Esfuerzo térmico. Este esfuerzo térmico, ¿a la fuente de luz láser o al difractor? Al difractor. Al difractor. El difractor decías que es una lente biconvexa. No. ¿No? ¿Qué No. es? A ver, vamos a regresar tantito aquí. Aquí, tenemos el arreglo, ¿no? La Sí. lente biconvexa es la 3. Ajá. El ¿Y cuál es? 4 es nuestro objeto difractor. En este caso fue una sola laminilla muy delgada. Ajá. Me parece que, si mal no recuerdo, creo que era de aluminio, que tenía una Ajá. rendija como de 10 milímetros por 1. Ok. Eso creo que era la dimensión correcta. Ok, Entonces ok. queríamos ver cómo se comportaba la luz cuando se calentaba este objeto. Primero, Ok. sacarlo sin temperatura y Ujú. ver cómo a medida que aumentaba la temperatura, se iba estabilizando esta marca. Y también la lente número 5 le íbamos acercando o alejando, de acuerdo para Ajá. ver distintos tipos de campos, así le llamamos, Ok. o regiones. Ese esfuerzo térmico entonces haría que la rendija cambiara. Sí, hasta cierto punto lo que hace el esfuerzo térmico en este objeto, o más bien lo que hizo fue que estabilizaba ese ruido óptico que nosotros teníamos Ujú. a través del tiempo. O sea, ya cuando se calentaba mucho y pasaba mucho tiempo, ya Ujú. el ruido como que solito se limpiaba. Pero aquí les quiero hacer mención sobre algo. Lo que comentaba el doctor Gudiño, Bistet, Ujú. era de primero tenemos que definir qué es el ruido, ¿no? Ruido en una investigación es todo lo que nos va a servir. Ajá. Entonces, de ahí salen distintos tipos de telescopio, lo que usted nos comentaba, ¿no? El confocal y el otro. Ujú. Eh, entonces, resulta que no todos los microscopios, no cualquier microscopio sirve para cualquier cosa. No. ¿Sí? Por eso son todos especializados y requerimos de varios, ¿no? Porque uno te enfoca Ujú. en cierta región
y lo tienes que estudiar para ciertos cultivos o demás, ¿no? Para lo que vayas a experimentar. Entonces, dependiendo de tus aplicaciones que tienes que buscar tu microscopio. Mira, yo no sé si a Marco se le ocurrió también, pero esta secuencia de dispositivos, Ajá. como si fuera un microscopio. Pues, De hecho, esta lámina de aluminio con esa rendija es análoga a la los muestra. pinholes de los discos de confocalidad, en cierto sentido. Ujú. Pues es Eh, que en ajá, esencia todos los dispositivos ópticos como los telescopios y los microscopios tienen pues en esencia las mismas una componentes, estructura, sí. solo que diferentes graduaciones para manejarse y diferentes arreglos. O sea, ya vimos que con óptica geométrica, dependiendo de cómo hagamos nuestra configuración, obtendremos diferentes resultados. Sí. Es que, digo, sí se me antoja para otro tipo de microscopio, ¿no? O sea, Ujú. así como está esta secuencia, poniendo la muestra, o sea, probando qué ocurre si está entre 4 y 5, o incluso entre 3 y 4, y que 4 sea el limpiador, digamos, vamos a llamarle así, de ese ruido provocado por los fenómenos de difracción que la muestra puede tener, Ajá. si es algo fluorescente, las longitudes de onda, en fin, o sea, sí me parece que podría ser un tipo de microscopio, ¿eh? Sí, sí. De hecho, sí podría. Bueno, yo creo que sí podrían obtener resultados interesantes, fíjate, Sí. así como usted lo plantea. Y lo veo Porque. barato, o sea, lo veo, digamos, ya como en un prototipo, Ajá. pues más barato que un confocal, ¿eh? Sí, de hecho, perdón, de hecho, me llamó la atención, Armando, por el principio de la confocalidad, ¿no? Y Ajá, pinhole, ¿no? ajá, Es un reductor de ruido sí, y por eso traté de entender bien lo que nos quería decir Carlos, porque pues además es una forma agradable de juntar una ciencia con la otra, ¿no? Y Ujú. de las dos obtener un producto que nos sirve para seguir estudiando y para seguir aportando más cosas eh, en el análisis de la naturaleza, ¿no? Eh, me parece, me parecería padre poder transportarlo y llevarlo a un microscopio y ver cómo nos ayuda a eliminar este, este ruido, ¿no? Mediante este objeto difractor sometido a esfuerzo térmico. Sería interesante, ¿no, Armando? está muy interesante, sí. Pues Que las distancias que hay entre 1, 2, 3, 4, pues de alguna manera están conjugadas, ¿no? Entonces podrían a escala irse disminuyendo hasta llegar a un dispositivo más pequeño, claro, imaginándome una especie de prototipo de microscopio, pues, ¿no? sí. De hecho, las lentes se pueden hacer más curvas para cerrar la Ujú. región focal, Sí, no más plana. Bueno, pues sí, ya tienes tu tarea, ¿no? De hacer tu microscopio, ¿no? sí, está muy interesante. Qué bueno que te fijaste en ese punto, Marco. Ah, algo que me faltó comentar de esto también fue de que, bueno, para el público en general, ¿no? Eh, que la mesa no fue la adecuada. La mesa no fue la adecuada porque necesitamos de una mesa especializada para los soportes de óptica, pero pues desafortunadamente no la pudimos conseguir. Entonces tuvimos que trabajar con esta mesita y pues el experimento era tan sensible que una persona que venía a 30 metros de nuestro arreglo se podía detectar en la pantalla donde caminaba. Entonces hubieron ocasiones, repetidas ocasiones, en las que me tocó quedarme con Orbelín ahí en el laboratorio en la noche trabajando. Sí, no, pues muy padre. A veces así pasa, ¿no? Hay que Sí. improvisar. Hace 2 caravanas me tocó hablar y hablaba un poquito de eso, ¿no? La curiosidad y el ingenio para resolver problemas. Y bueno, pues muy padre tu presentación, Gracias. Carlos. Igual me sumo a la felicitación. Carlos es tabasqueño, vives en Oaxaca, ¿verdad?
No, ahorita estoy en Puebla. Es que Está en estoy en Puebla. Ninoé. Sí. Está en Puebla, ¿no? Pues qué bueno, nos da mucho gusto y te agradecemos mucho el que hayas participado con nosotros. Y bueno, pues si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, que hable ahora o que calle para siempre. No, solo quería comentar algo que ya saben todos, pero que nos destaca nuevamente la necesidad de estar sobre estos temas. La cosa que le ocurrió al Hubble cuando lo envían y las primeras imágenes Sí. demuestran una aberración cromática que, a pesar de todas la ciencia que se le echó en su fabricación, pues requirió de que fuera una misión especial a corregir esa aberración, ¿no? Sí. Entonces, no está terminado, por supuesto. Era una aberración cromática, o sea, algo que resolvió el propio Galileo y que ha sido el coco de la óptica en muchos sentidos, ¿no? Casi todos los instrumentos ópticos tienen al menos esa aberración, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Carlos. Sí, sí. Sí, de hecho, las aberraciones sí son muy difíciles de quitar, pero por eso se busca hacer juegos o combinaciones con algunas lentes para evitar precisamente esos detalles, ¿no? Para la gente que no sepa que es una aberración cromática, es cuando observamos a través de una lente y a las orillas de lo que estamos observando se notan colorcitos. Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Carlos. Si quieren encender sus cámaras y nos tomamos la foto. Bueno, ya el mío está encendido. La tuya ya está encendida. Aquí tenemos a Juan López, a Mauri, Ay, perdón. Angélica, doctora Inge, ¿cómo está? Bienvenida otra vez. La cámara estaba tapada, perdón. Todo. Edwin, por aquí. Y bueno, pues Es muy espinosa. Edwin Espinosa. Sí, ya no tenemos mensajes en Facebook Live, pero bueno, nos estuvieron viendo, te estuvo viendo mucha gente y pues vamos a tomarnos una fotografía, ¿ves? Así es que si gustan sonreír. Y listos. Listos, pues muchas gracias nuevamente, Carlos, muchas gracias a todos, doctora Inge. A ustedes. Hoy, Carlos, déjame platicarte que tuviste 2 premios Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La doctora Inge Borbecker, y por ahí estaba también la doctora Patricia Alonso. Entonces, vamos bien, ¿no? Muchas gracias. Que nos animen a seguir, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos ahí en Facebook Live también. Muchas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Hay que cuidarnos para poder estar aquí, ¿no? Yo aquí traigo mi cubrebocas. Órale. Sí, yo lo digo igual que uno. A ponérnoslo, ¿no? Entonces, Muy pues bien. un fuerte abrazo a todos. Gracias, Marco. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Hola. que estén bien. Que estén bien todos. A ver, listo. Hola Marco, Hola, hola. ¿cómo estamos? Bien, bien. Roseli, ¿cómo estás? Ay, sí, bien, bien. ¿Qué